Les ruego ir a Juan 7, y vamos a hacer nuevamente la lectura del verso 38 y del verso 39. Juan 7, versos 38 y versos 39. El Espíritu Santo así nos dice por medio de la pluma del apóstol Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a presentarnos nuevamente ante el trono de la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, tu pueblo reunido aquí, hambriento y sediento, se acerca a tu palabra, la cual es fuente de toda pura y cristalina verdad. Padre, entendemos y comprendemos que no podemos lograr entender vivificadoramente lo que tu palabra dice, al menos que no sea por la gracia del Espíritu Santo. Por eso, Padre, queremos rogarte que de una forma especial el Espíritu que tú enviaste para morar para siempre en la iglesia nos asista. Que el Espíritu Santo supla la debilidad del que expone para que hable con claridad y fidelidad, y la necesidad del que escucha, dándoles oídos espirituales para oír. Que el nombre de Cristo y su gloria sea magnificada hoy en esta exposición. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Bueno, cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nuestra redención, en ocasiones uno piensa que la última o el punto culmen de la obra de redención o la última obra fue la cruz. Efectivamente, la cruz es la cúspide, pero no fue la última obra de Cristo relacionada con nuestra redención. La última obra de Cristo relacionada con nuestra redención se refiere al ascenso que Él hizo al Padre luego de la resurrección, con el fin de recibir del Padre la promesa del Espíritu que le había dado antes, y Él le había prometido a Cristo darle el Espíritu Santo como un regalo, y luego Cristo se lo dio a la iglesia como un don para llenarla por siempre. Asimismo, el fin de la salvación del cristiano no es solamente el perdón de nuestros pecados, no es solamente la justificación ante Dios, sino que esto es el medio para el gran fin. Y el gran fin es que Dios mismo viva para siempre en nosotros a través del Espíritu Santo, para convertirnos en una fuente de bendición para otros. Es decir, así como la cruz fue seguida de la resurrección, la conversión es seguida de una vida plena, abundante, benéfica para nosotros mismos y benéfica para otros por medio de Cristo. Esa es la razón por la que, aunque en Juan capítulo 7 ya se nos ha mostrado que Cristo se aproxima cada vez más a la cruz, que los enemigos del reino están asediándolo constantemente, que incluso estando en la fiesta de los tabernáculos, que es lo que nos está relacionando aquí Juan, Jesús está predicando al frente de los alguaciles que los sacerdotes y fariseos enviaron para arrestarlo, con el fin de empezar un proceso que lo lleve a la cruz, que lo corte de la vida en esta tierra. A pesar de todo eso,
Jesús no tiene miedo, Jesús sabe para dónde va y Él sigue predicando el mensaje del reino en medio de tantos enemigos. Y especialmente Jesús sabe algo. Jesús sabe que la cruz solo va a ser un medio para que la más grande bendición anunciada por los profetas del Antiguo Testamento se hiciera una realidad. La cruz va a ser el medio a través del cual el Espíritu de gracia vendrá poderosamente a esta tierra para inundarla como un nuevo diluvio universal, derramando sus torrentes de bendición sobre el pueblo elegido. Y todo esto para decirles que hoy Cristo, en el sermón que nos está presentando Juan capítulo 7, hoy Cristo nos va a hablar de los ríos de agua viva, la gran promesa del Redentor. Los ríos de agua viva, la gran promesa del Redentor. Y para una comprensión de nuestro texto, vamos a estructurarlo nuevamente de una forma sencilla, solamente en dos partes. Verso 38, el contenido de la promesa. Y verso 39, el cumplimiento de la promesa. Vamos a empezar con el verso 38, el contenido de la promesa. Dice Cristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o textualmente de su vientre, correrán ríos de agua viva. Lo que nos dice Cristo aquí, en términos sencillos, es que aquel que viene a Cristo en una sincera fe, en una viva fe, siendo consciente, como ya hemos visto en el verso 37, siendo consciente de su sed espiritual, que es una sed eterna y profunda, dice Cristo que aquel que viene a Él y bebe conforme a esa fe que Dios mismo puso en Él, encontrará en Cristo no una jarra de agua como aquella que ya nosotros vimos en el verso 37, que formaba parte de ese ritual donde el sacerdote en la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, él iba al estanque de Siloé y tomaba esa agua y la rociaba en el sitio de los sacrificios. Y entonces fue cuando Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces Cristo aquí dice que si alguien viene a Él, no solamente encontrará en Cristo disponible una jarra de agua, sino que dice Cristo, encontrará en Él un río, una fuente que no cesa, un caudal de agua nívea y agua viva. Recordemos que en el Evangelio de Juan, conforme a lo que hemos visto ya, el agua tiene un símbolo muy especial. En Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer del agua y del Espíritu. En este caso, el agua viene de Dios para dar salvación personal. Pero pasando al capítulo 4, vemos que Cristo, en la conversación que tiene con la samaritana, Él le dice que si cree en Él, recibirá de Él una fuente de agua que salte para vida eterna, es decir, una fuente de agua que salta hacia Dios. Pero aquí en Juan capítulo 7, Cristo dice que el que cree en Él, desde su vientre, desde sus entrañas, brotarán ríos de agua viva, y estos ríos de agua viva se dirigen
ya no a la salvación, ya no a Dios, sino al resto de los hombres. Y esa es la gran promesa que hace Cristo aquí. El que viene a mí en un acto de fe, de su vientre brotará el río de la vida. Pero ahora pensemos, en el Antiguo Testamento en varias ocasiones se menciona el río de la vida. Por ejemplo, en el Salmo 46:4 se nos dice que el río de la vida se encuentra en la ciudad de Dios. En Ezequiel 47:1 se nos dice que el río de la vida brota de abajo del templo de Dios. Pero aquí en Juan 7 Jesús dice que este río fluye de las entrañas del creyente. ¿Qué significado entonces tiene esto? Bueno, la única conclusión lógica de acuerdo a todos estos textos es que Cristo aquí está diciéndonos que el corazón del creyente se convierte en el templo mismo de Dios, del cual brota el río de la vida. Que el creyente, aquel incrédulo que viene a Cristo en un acto de fe, una vez que es convertido, se convierte en un ladrillo vivo de la ciudad de Dios, y por lo tanto de él brota este río de agua viva. Es decir, lo que Cristo está diciendo, que todo aquel que crea en mí, que beba en mí, de su interior correrá un río de agua viva, es que la vida misma de Dios empieza a fluir sin parar dentro de aquel que cree en él. Ya Juan capítulo 4, Cristo mismo en el verso 14 dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahora en Juan 7 Cristo le añade y él dice que no solamente tendrá una fuente en el interior de su ser, sino que de su ser brotarán ríos de agua viva, los cuales beneficiarán a muchos otros. Y es que en la Biblia el agua o la abundancia de agua es un símbolo de la vida eterna. Y el agua en medio del pueblo de Israel tenía un significado profundo relacionado con la vida. Porque todo este sermón que da Cristo, todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, se dan en el contexto geográfico de una tierra desértica donde no es fácil encontrar agua potable. Y entonces cuando Dios quiere mostrar la gran necesidad espiritual que el ser humano tiene, Jesús, Dios mismo, los presenta como una tierra árida, como una tierra desierta. Así Dios describe la necesidad del corazón del hombre. Ellos entendían eso porque ellos habitaban en medio de desiertos. Posiblemente para uno, cuando en la Biblia se insiste tanto sobre el beber y estas cosas, no tenga la connotación profunda que tuvo para este pueblo, porque aquí nos damos incluso el lujo de contaminar ríos y de contaminar quebradas, porque aquí hay abundancia de agua. No estamos en medio de un
desierto. Pero cuando Cristo dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, Jesús estaba usando algo que tenía un símbolo vital para esta gente. Y esa es la razón por la cual el Antiguo Testamento, hablando de la época de gloria, de la época de vida y abundancia que iba a ser introducida por medio de la venida del Mesías, siempre lo habló en contexto de abundancias de aguas. Miren, Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas. ¿De dónde? De las fuentes que no cesan, de las fuentes de la salvación. Isaías capítulo 35, versos 6 al 7 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos que fluyen siempre de aguas. Isaías 41, verso 17 al 18 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Si pueden ver, en todos estos textos se anuncia la poderosa salvación que Dios le daría a su pueblo por medio de la venida del Cristo, y todo esto de los ríos que se abren en los cielos, de los manantiales en el desierto y en los valles, todo esto habla de salvación, habla de vida eterna, habla de abundancia espiritual, habla de satisfacción plena, habla de gozo infinito, habla de la saciedad del alma, de salud espiritual. Y todo esto vino con Cristo, y todo esto es lo que Él quiere decir cuando se para en el templo y Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que creyendo así viene a mí, tendrá desde su vientre ríos de agua viva. Estos ríos nos recuerdan la profecía de Ezequiel, cuando la Biblia nos dice que él entró a un río que empieza como una quebrada con poquita agua, y después él dice que se convierte en un río que daba salud y abundancia por todas partes donde pasaba. Esa es la razón por la cual Cristo dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y a lo que se refiere Cristo es, todos esos textos hablaban de esa abundancia de vida y de gozo que yo iba a traer al mundo. Pero quiero que observemos que esta promesa de Cristo incluye un aspecto personal, pero a la misma vez incluye un aspecto de bendición para el resto. Cuando Cristo dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y si cree, correrán en él ríos de agua viva. En primera instancia, lo que Cristo está hablando aquí es de la satisfacción plena y personal que
experimenta el pecador cuando viene a Cristo. Pero a la misma vez, la promesa de ríos que fluyen, ríos que salen como el río de Dios, está hablando de que el cristiano se convierte necesariamente, indefectiblemente, irresistiblemente en una fuente de bendición para el resto. De los salvos que están aquí, ¿quién no puede dar el testimonio del cumplimiento de la primera parte que implica esta promesa? Yo sé que todos los salvos aquí, los que han experimentado la gracia de Dios, pueden decir que tienen cientos de testimonios de que cuando ellos vinieron por fe a Cristo, hallaron en Él mucho más de lo que nosotros pensábamos. Hallamos en Cristo una paz y una esperanza y un consuelo desde el mismo instante en el cual pusimos nuestra fe en Él. Y que a pesar de nuestras constantes dudas, que a pesar de nuestros temores, nunca cambiaríamos todo lo que hemos recibido de Cristo por ningún lujo, ningún tesoro, ningún placer de este mundo. Todos los salvos que están aquí hoy pueden dar testimonio de que hallaron en la gracia de Cristo todo lo que necesitaban para sus necesidades y toda la fuerza que se necesita para cumplir con nuestros días en esta tierra. Que en ocasiones, más frecuente de lo que uno quiera, nos sentimos decepcionados en nuestras propias almas a causa de nuestro pecado y de que aún no hemos abandonado por completo nuestra incredulidad, pero todo salvo puede decir con plena convicción: Jesús nunca me ha decepcionado. Pero quiero que prestemos atención a lo que dice él. Dice que brotarán ríos de agua viva. ¿De dónde? De su interior. Y los expertos en griego dicen que este término puede ser traducido desde sus entrañas, o como se suele hacer en el inglés, desde su vientre. Es decir, estos ríos de agua viva que Cristo promete al que cree en Él, brotarán de lo más profundo de su ser y nunca cesarán de fluir. Y esto nos recuerda la profecía que Dios dio en Isaías 58:11, cuando dice: Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuándo? Por medio de Cristo. Y en las sequías saciará tu alma, lo más profundo del ser. Y dará vigor a tus huesos, y te vas a convertir en un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y lo que Cristo está prometiendo aquí es esa corriente purificadora que nos limpia, esa corriente refrescante que sacia nuestra sed, esa corriente que revitaliza nuestro pensamiento y nuestros pensamientos. Es como si Cristo dijera: venid a mí y aceptadme, y pondré en vosotros por mi espíritu una nueva vida que les dará pureza y satisfacción. Esa clase de vida que habéis deseado siempre y que nunca habéis tenido.
Y en segunda instancia, la promesa de Cristo se refiere a que esos ríos que brotan de las entrañas del que cree, beneficiarán a otros. Ahora, en el transcurrir de nuestra vida en esta tierra, posiblemente no vamos a alcanzar a comprender la dimensión de los beneficios que otros obtienen por medio de esos ríos de agua viva que fluyen de nuestro ser. En esta vida nunca vamos a estar plenamente satisfechos del beneficio que le estamos dando a otros. Y si alguien está satisfecho con eso, creo que no ha alcanzado a comprender a qué es a lo que se refiere Cristo. En el día del juicio, Dios revelará todo el bien que Dios hizo a la humanidad por medio de cada uno de sus hijos. Como alguien dijo, algunos hacen el bien en vida con sus lenguas, como el bien que hicieron los apóstoles y los profetas y los que predicaron el evangelio. Otros hacen el bien al resto en su agonía, como Esteban o como el ladrón en la cruz. Y otros hacen el bien incluso luego que han muerto por medio de sus escritos, como Baxter, Bunyan, Machen y otros más. Pero es posible que de un modo o de otro se demuestre al final en el gran juicio que todos los creyentes fueron de alguna forma fuente de bendición, ya sea por lo que han dicho, ya sea por lo que hicieron, ya sea por sus exhortaciones, ya sea por su ejemplo, ya sea de una forma indirecta. Ahora no logramos comprender todo ese bien, pero un día nos vamos a dar cuenta que la afirmación de Cristo, de que todo aquel que cree en Él, de sus entrañas, brotan ríos de agua viva que lo inundan todos, un día nos vamos a dar cuenta que eso se cumplió en nuestras vidas. Es decir, el que cree en Cristo no solamente experimenta la satisfacción plena de sus necesidades espirituales, sino que la gracia de Dios es tan abundante en él que se convierte en fuente de bendición para el resto, que siendo que su alma ha sido convertida por el Espíritu Santo, el salvo propenderá por la conversión del resto, así sea en los últimos minutos de su vida, como pasó con el ladrón en la cruz, el cual, a pesar del gran dolor y de la gran vergüenza de esa penosa muerte, de morir en la cruz, él no se centró solamente en su situación catastrófica, sino que luego de que él escucha las palabras vivificadoras de Cristo, cuando le dice, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso del Padre, mostrando que Cristo le había dado el agua de satisfacción de su alma, y a pesar de la angustia de su cuerpo físico, él procuró la conversión de su vecino delincuente, mostrándonos que en él creyente, incluso hasta los últimos segundos de su vida, Cristo por su gracia hará que sean de bendición para otros. Así como el árbol se conoce por sus frutos, el río se conoce por sus corrientes, y los ríos de agua viva se conocen porque van dando salud y vida por todas partes. Y Juan, en el verso 39, nos presenta el cumplimiento de la
promesa. Ya hemos visto el contenido de la promesa que hace Cristo, y en el verso 39 Cristo nos presenta, o más bien Juan da una explicación de cuándo es que se cumple. Dice el verso 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si ustedes van a Isaías 44:3, se van a dar cuenta que los torrentes de bendición que disfrutarán por siempre los miembros de la Iglesia de Cristo están asociados al derramamiento del Espíritu Santo en la era cristiana. Miren lo que dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y Juan, tomando la promesa de Cristo, explica, y él dice de una forma implícita, que esta promesa de ríos de bendición se cumplió de una forma especial en el día de Pentecostés, cuando Cristo, habiendo ascendido a los cielos, recibió del Padre la promesa que le había hecho él, y en el día de esa coronación en los cielos, Jesús recibe el regalo que el Padre le había dicho, y el don que el Padre le había dicho era el Espíritu Santo mismo, y Cristo tomó y recibió el don de su Padre, y luego miró a los suyos, miró a su pueblo, miró a aquellos que había liberado de la esclavitud, y en un acto de supremo amor, y él como Dios, ese regalo que es el Espíritu Santo, no lo tomó solamente para sí, sino que decidió compartirlo con los suyos, y envió al Espíritu Santo sobre su pueblo, y esto se dio en el gran día de Pentecostés. Y lo dio para que este Espíritu fluyera en cada uno de los miembros de su cuerpo, para que a través de este fluir en cada uno de los miembros de su cuerpo atrajeran a los elegidos del Padre. La Biblia había prometido que el Espíritu Santo le iba a ser dado a todos los que creyesen en él. Joel capítulo 2 verso 28 había dicho: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, la gran bendición prometida al pueblo de Dios, que fluiría del manantial abierto en la cruz de Cristo, era la promesa del Espíritu Santo. Esta es la gran promesa que Dios le había dado a su pueblo por medio del Mesías. El Mesías vendría, y a través de su cuerpo roto, quebrado en la cruz, brotaría un manantial de vida que es el Espíritu Santo. ¿Y quién se atreve a decir que esto no es así? ¿Qué es el Espíritu Santo para el creyente? El Espíritu Santo le es dado para la regeneración, el Espíritu Santo le es dado para la conversión, el Espíritu Santo le es dado para el arrepentimiento, para la fe en Cristo, para la adopción, para el derramamiento del amor de Dios en nuestras almas, para la unión con Cristo.
Le es dado para la iluminación y la comprensión de la Biblia. Le es dado como un sello, como anticipo de las glorias que tendremos en la nueva tierra y en el nuevo cielo. El Espíritu Santo nos es dado para la implantación de la imagen de Cristo en nuestras vidas, para la unión espiritual con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo, para la capacitación de cada uno por medio de dones sobrenaturales. El Espíritu Santo nos es dado para el servicio fiel y efectivo en medio del cuerpo de Cristo, para dar testimonio de Cristo en el mundo, para ser guardados del mal, para la resurrección final e incluso para nuestra glorificación. ¿Ya entiendes por qué el Espíritu Santo es ese río de agua viva que fluye en nuestras vidas? Juan Bautista había dicho que Cristo era el bautizador con el Espíritu Santo y fuego. Y en este pasaje Juan dice que cuando Jesús anuncia de los ríos de agua viva, precisamente se refiere a ese bautizar que Cristo le iba a dar a todo aquel que cree en él. Y esto es claro porque en la segunda parte del texto Juan dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Textualmente en el griego dice, porque el Espíritu Santo no había sido. No se refiere a que el Espíritu Santo no existía antes de Pentecostés, porque la Biblia misma nos dice que el Espíritu Santo ha estado presente en la tierra desde la misma creación de ella y que Él es eternamente con Dios Padre. Pero cuando dice Juan aquí que el Espíritu Santo no había sido aún enviado, se refiere al gran cambio que trajo el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene, mora con el pueblo de Dios y los llena de una forma especial con todas las gracias. Y el Espíritu Santo convirtió a la iglesia en su propia morada. Y nos dice Cristo que era necesario que Cristo muriera en la cruz, que completara su obra de redención, que ascendiera a los cielos para que se diera la promesa del Espíritu Santo como un don para el pueblo. Y esto nos recuerda Salmo 68, 18, cuando dice, hablando de Cristo, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y lo que nos muestra este texto es que aunque el Espíritu Santo ya obraba en el Antiguo Testamento, incluso Cristo le había dado el Espíritu Santo a sus discípulos, solamente luego de la cruz, luego de la resurrección, de la ascensión y la coronación de Cristo en gloria en el cielo, es que el Espíritu Santo viene de una forma especial y particular a su pueblo, porque Él viene con el fin de morar para siempre en Él, de llenarlo de su gracia y de hacer con este pueblo lo que no había pasado nunca. Si ven en la Biblia a Pedro y al resto de los discípulos, aunque el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellas, hubo una transformación y un cambio radical luego del Pentecostés. Antes del Pentecostés, ellos eran como niños
en la fe, llenos de mucho miedo, temblor por todas partes. Pero la Biblia nos muestra que luego del Pentecostés fueron convertidos en férreos testigos del Evangelio de Cristo, en voceros audaces del Rey de Reyes, defensores hasta la muerte de la verdad evangélica. Se convirtieron realmente en una bendición para el mundo. El Pentecostés marcó el inicio de la era del Espíritu, pero la era del Espíritu es resultado del cuerpo traspasado de Cristo en la cruz. Sin Calvario no hay Pentecostés. Y desde el Pentecostés el Espíritu Santo es derramado por gracia, por esa gracia que brota de la cruz sobre toda la iglesia. Y ya para terminar, quiero que observemos algo. Si los ríos de agua viva empiezan a fluir en el creyente desde el momento en el cual él viene por medio de la fe sincera en Cristo, como lo deja ver aquí Juan, si estas corrientes de agua viva que fluyen sin cesar son el Espíritu Santo que Cristo mismo da al que cree en él, entonces la doctrina popularizada hoy día de que se requiere una segunda obra de gracia, a la cual algunos llaman el bautismo con el Espíritu Santo, como algo distinto a la conversión misma, este texto nos muestra que esa doctrina es una falacia, algo que no se enseña en la Biblia. Lo que este texto nos muestra es que la persona, desde el mismo momento en el cual viene con fe viva a Cristo y bebe de él, tiene dentro de él las corrientes poderosas de la unción del Espíritu Santo fluyendo sin cesar. Deseo terminar con dos aplicaciones. Apreciado hermano en la fe, me quiero dirigir a ti inicialmente. Hermano en la fe, hermana en la fe, ¿eres consciente de que estás en una mejor posición que los justos en el Antiguo Testamento, los cuales según el Salmo 1, beben cerca de la fuente? Pero ahora nos dice Cristo que tú tienes dentro de ti mismo la verdadera fuente de agua viva, la cual nunca cesa. Hermano, hermana, tú tienes más que los santos del Antiguo Testamento. Y eso es una bendición enorme, pero se te pedirá más. Al que se le dio más, se le pide más. Hermano, siendo así entonces, ¿podrías tú estar ocioso y sin fruto? Siendo que de ti fluye un río de agua para dar vida al resto. Hermano, ¿qué estás haciendo para ello? ¿Qué es lo que brota de tu ser? ¿Chismes? ¿Calumnias? ¿Ofensas? ¿Desatinos? ¿Palabras destructivas y descalificadoras para el resto? ¿Juicios sin misericordias? ¿Mundanalidad? ¿Palabras deshonestas o incluso soeces? ¿Piedras de tropiezo para los hijos de Dios más tiernos? ¿O está fluyendo de tu vida palabras de vida, evangelio, aliento, exhortación, edificación, consolación y fortaleza espiritual? Examina esto, te lo ruego. Hermanos, es posible que durante toda esta exposición
al usted escuchar la descripción de lo que significan los ríos de agua viva en el cristiano, cuando Cristo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, es posible que si tú eres honesto, hayas pensado, mira, pastor, esto que usted dice y que Cristo dice es muy lindo y muy cierto, pero yo no creo que este sea mi caso. Estas palabras describen a un creyente fuera de lo común. Y yo soy simplemente un cristiano. Y realmente, pastor, dudo que dentro de mí estén fluyendo ríos de agua viva. ¿Quién no se ha sentido así? Bueno, si somos honestos, muchos de nosotros tendríamos que decir, algo está pasando. Algo pasa porque no puedo ver en mi vida diaria un reflejo que esos ríos fluyan. Entonces, esta predicación debe conducirnos a preguntarnos, ¿qué es lo que está mal? ¿Dónde está el problema? Y creo que el versículo nos da la respuesta. ¿De dónde dice Cristo que fluyen los ríos de agua viva? Literalmente del vientre. Del vientre. Ahora, ¿qué es el vientre? El vientre es esa parte de nuestras vidas que nunca está satisfecha, que siempre quiere más y más y nunca está dispuesta a dar, porque por naturaleza somos egoístas. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3:19 que el Dios del hombre natural es su vientre, porque este es uno de los órganos de nuestro cuerpo que más cuidado pide y más atención recibe. Y es extraño, o nos debe conducir a pensar que Jesús, cuando habló de satisfacción y de satisfacción plena que se transmite en dar satisfacción al resto, usó ese órgano que casi nunca está satisfecho. Ahora, ¿cómo el creyente puede estar tan lleno de Cristo al punto que no solamente se satisface él, sino que desbordan de él ríos de agua viva para bendecir al resto? La respuesta nos la da el mismo texto. Jesús dice que esto se consigue ¿cómo? Viniendo a él y bebiendo de él. Allí creo yo que está la clave. Aún muchos cristianos somos muy pobres en ser instrumentos de bendición para el resto, porque no estamos viniendo y bebiendo constantemente de Cristo. Un vaso puede recibir agua, pero cuando reciba agua no necesariamente significa que está totalmente lleno, y mucho menos que pueda desbordar. Para que el vaso pueda desbordar agua, necesita que se le eche agua, que se llene de tal manera que ella rebose, que la gracia rebose. Ahora, la gracia no crece, pero los creyentes sí crecen en gracia. Y eso creo que es lo que Cristo nos quiere mostrar aquí. Cuando usted y yo venimos constantemente y bebemos de Cristo por medio de la fe y nos llenamos de su palabra, y por medio de la adoración, de la oración, lo adoramos y lo contemplamos, estamos siendo llenados constantemente de Él, y de lo cual se desprende que necesariamente vamos a rebosar. Es decir,
no estamos rebosando en estos ríos de vida para el resto, porque dedicamos mucho tiempo para otras cosas que propenden para satisfacer los deseos de nuestra carne, los deseos terrenos, pero poco tiempo dedicamos para venir a Cristo y beber de Él. Y no hay otra forma de desbordar. El Señor quiere que seamos recipientes, receptores constantes de su gracia, y que recibamos tanta gracia de Él que al crecer en la gracia, ésta empezará necesariamente a desbordarse para bendecir a otros. Como dijo Arthur Pink, y ya voy a terminar. Los apóstoles vinieron a Cristo por el pan antes de distribuirlo a la multitud hambrienta. Aquí está el secreto de todo servicio real. Cuando mi propio vientre haya sido llenado, es decir, cuando mi propio ser necesitado haya sido satisfecho por Cristo, entonces no requeriré de ningún esfuerzo, sino que de mí brotarán automáticamente ríos de agua viva. Y concluye él: oh, que la gracia divina nos enseñe a venir todos los días primero a Cristo antes de intentar hacer algo por Él. Bendigamos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el Evangelio de San Juan y por todas estas verdades sencillas y a la vez profundas, donde nos muestras lo que es el Evangelio. Gracias porque a muchos de los que estamos aquí hoy, tú nos has dado por la fe el venir a Cristo y el ser satisfecho con los ríos de agua viva. Permite, oh Dios, que estos ríos fluyan constantemente y que estas corrientes cada día se desborden, y los que estén a nuestro alrededor reciban la bendición de estas aguas vivas. Padre, yo te ruego, Señor, asimismo, que bendigas a los amigos que escucharon esta predicación. Sé tú para él fuente de agua viva. Pon en ellos la sed que necesitan, la sed que solo da tu Espíritu, para que vengan a ti y experimenten estos ríos de gracia. A ti te lo rogamos, Padre amante, en Cristo Jesús. Amén.